Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Prepararos porque hoy vamos a vivir grandes aventuras con grandes protagonistas, con Chema, con José Luis, con Ángel, con toda la tropa, y estaremos con Javier Castillo, sí, superautor de éxito en uno de los nuestros. Nos acompaña Nuria Castán, que en el 2023 quedó sepultada por una luz, estuvo a punto de morir, casi 15 minutos enterrada ahí. Ella es competidora oficial, snowboarder profesional de freeride, y nos cuenta una historia que se está viendo, por cierto, un documental brutal. Bueno, todo esto y mucho más, y con Jeep, que nos acompaña siempre, así que arrancamos, Ser Aventureros. En Ser Aventureros arrancamos cada historia con Jeep. Energía eficiente, espíritu libre y el carácter todoterreno de quienes siempre buscan conquistar nuevos horizontes. Jeep te ofrece este programa. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Aventureros, buenos días, bienvenidos una semana más a Ser Aventureros. ¿Qué tal estamos? Me escucho yo un poquito raro en esta mañana en Ser Aventureros, pero bueno, espero estar sonando bien. ¿Qué tal todo? ¿Qué me contáis? ¿Vais bien? ¿Vais ya en el postraumático de roscones, torteles, dulces varios, gorduras máximas y ejercicio el que podáis y más? Espero que sí. Este año ha sido un año de frío y de nieve, sigue siendo, y hay mucha gente que se lo ha pasado muy bien en la montaña, y otros que se han llevado algún que otro susto, y otros que por desgracia no han vivido para contarlo. Pero bueno, hoy hablaremos de muchas historias. Tenemos a Nuria Castán dentro de un rato en el programa. Sabéis que es una chica, si no lo sabéis os lo cuento, que en abril del 2023 quedó atrapada durante casi un cuarto de hora debajo de una luz. Ella es profesional, es snowboarder profesional española, es una tipa espectacular, y vamos, vio que su vida se iba de este mundo, y ahora ha salido un documental y vamos a contar todo lo que fue esa experiencia, que afortunadamente la localizaron, la sacaron con vida, pero vivió durante meses estrés postraumático. Y hoy en uno de los nuestros tenemos a Javier Castillo, sí, el del susurro del fuego, el del día que perdió la cordura, el día que se perdió el amor, los cientos de miles de libros que ha vendido el bueno de Javier Castillo, viajero incansable, mejor amigo imposible de este programa y de este quien nos habla. Así que hoy tenemos a uno de los nuestros muy especial. Pero antes, siempre de la mano de Jeep, nos vamos a saludar a toda la tropa en Chile. José Luis Angulo, muy buenas, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad es que, bueno, decías tú antes que frío, aquí estamos en verano, así que aquí no, pero ya sabéis el refrán, año de nieves, año de bienes, así que ojalá este 2026... Te estás perdiendo una rasca, y ahí en tu Guadalajara, donde tienes la casita ahí en el pueblo, debe estar eso de frío, pues mira, de nieve y helado. Ahora que lo dices, tenemos un chat allí en el pueblo, en el pueblo de Guadalajara, no voy a decir cuál para que no empiece. Sí, hombre, dilo. La verdad es que estamos muy tranquilos. Bueno, el pueblo es Ortezuela de Océn. Hay un chat, y ayer mandó un vecino la noche pasada, menos 9,7 grados bajo cero. Yo este año... Tampoco es una temperatura anormal en esa zona y por las noches. Así que, bueno, la verdad es que a mí me gusta el frío y entre comillas, estoy feliz aquí en Chile ahora en verano, pero la verdad es que esos inviernos me pierdo todas las nieves, pues me gustaría estar por allí. Así yo este año, José Luis, he pillado menos 11 Menazque, que no está mal, menos 11 Menazque. No. Ya sabes que a partir de 0 grados
Bueno, que es ni frío ni calor, a partir de ahí cuenta un poco, pero a -11 ni lo notas, madre mía, qué frío. Eso deja ¡Hola! el cutis estiradito y perfecto. Vamos, estoy hecho un chaval. Hola, Ángel Colina, otro que está también en Cantabria y debe estar pasando un frescor importante. ¿Qué tal estás, amigo? Hola, director y compañía. No, pues sí, esta última semana hemos tenido bastante frío, algo de nieve, no tanta como pensaban, pero sí, incluso la semana anterior también unas heladas muy fuertes, o sea, bastante frío. Incluso los días, un par de días que ha nevado un poquito, la nieve no eran copos, eran como pequeños granizos, era como que los copos caían congelados, macho. Es una cosa que era muy curiosa. Y bueno, la verdad que sí, que frío, fresco, normal, época de, digamos que es el tiempo de esta El tiempo de esta época, claro que sí. Ya ha regresado de Turquía, creo, y anda por España. Hola, Chema, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, Muy querido? buenos días, Señor muy Chema buenos Rodríguez, días, jefe. ¿Cómo estás? Pues sí. Pues aquí Angelina, lo a los demás que nos den. Sí, Sí, él no. saluda a quien tiene que saludar y punto. por No, supuesto, a mí quien me lo paga. de jefe. A mí quien me paga todos los meses. El Pues jefe, ya ya está. Luego, cuando diga todo tu equipo, te vamos a hacer una peineta que te vas a enterar. Madre mía, Sí. qué bien empieza el 26, qué buen Sí. rollo. Soy un tío bastante desagradecido. Pues yo estoy en mi pueblo también, en Vejer, aquí en mi casita en el campo, en Vejer, cerca de Vejer. Aquí también ha hecho y hace una rasca importante, aunque menos que la que habéis padecido vosotros. Y vengo de una Turquía, de un Estambul, que ahí sí que hace rasca, macho. Eso es impresionante. Lo que hacen en Estambul es impresionante, porque ahí se junta el estrecho del Bósforo con vientos que vienen del Mar Negro, con otros que vienen del Mediterráneo y tal, y aquello, yo había pasado una noche vieja en Estambul hace un montón de años, creí que era casualidad el hecho del frío que pasé en aquella ocasión, pero que va, ha sido 0 grados, -2, 1 grado, nevando en Estambul. Y lo cual es muy bonito. La imagen de Estambul nevando es una estampa muy chula. Y nada, aquí viendo, ahora mismo estoy aquí, viendo Vejer de fondo y ahí al final del todo las lucecitas de África. Así que ya estoy en mi casita. Qué guay. Ha valido la pena, por cierto, todo, nos lo has ido contando, pero ha valido, ¿no? Todo el fin de año en Turquía. ¿Te ha gustado? ¿Cómo ¿no? es una noche vieja ahí? Eso es verdad, ¿cómo es una noche vieja ahí? Bueno, ¿qué hiciste tú? Hiciste la pobre, nos dijiste, la versión, ¿no? La versión barata, Sí. ¿hiciste o qué? Sí, yo me fui me fui debajo del puente, sí, así en el sentido estricto de la palabra, en el primero de los puentes que une Asia con Europa, y que allí es donde va el populacho de Estambul, y a partir de las 11:30 por ahí hay una plaza, que es la plaza de Ortaköy, donde hay una mezquita, y ahí se empieza a sumar y a juntar gente, miles y miles y miles, como en muchas de las plazas de España. Y ahí lo que no hay, es decir, no hay, obviamente no hay campanadas, no hay uvas, hay cientos de barcos en el Bósforo que se plantan también delante del puente, y de repente alguien, de forma, o varios, empiezan a hacer una cuenta atrás desde 10, y empiezan en turco, claro, así que tú entiendes que están yendo desde atrás para adelante, claro. 10, 9, 8, oyes a otro por otro lado, 10, 9, 8, tal, y nosotros habíamos comprado uvas, y según iban las dos primeras nos las comimos, es decir, nos saltamos los cuartos. Pero ¿entendíais algo? Porque no sabíais cuándo era cuarto, cuándo Se era... comieron 3 No. veces las uvas. De hecho, yo las 6 últimas me las comí cuando ya habían empezado los fuegos artificiales, porque con el último segundo empiezan los fuegos artificiales, se ilumina el puente de una manera muy singular, el puente que une Asia con Europa, todo el mundo empieza ahí a abrazarse, a no sé cuánto, bla, 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 bla. Alcohol muy poco, por no decir prácticamente nada, porque estamos en un país musulmán donde sí se vende alcohol, pero igual que la Navidad no se celebra como tal, pero hay muchos europeos y occidentales que viven allí y tal, pero el paso de año sí se celebra y bueno, y la gran odisea fue volver desde Ortaköy
desde el puente a Sultán Hamed, que es donde estábamos durmiendo, porque el tráfico era brutal, no había taxis y Bueno, caminando. Como cualquier ciudad española, ¿eh? Madrid, por ahí tampoco hay nada, ¿eh? En Sí, eso no estoy contando coinciden nada. todas las celebraciones en todo el mundo, lo de no encontrar taxi a esas horas. Sí, es decir, que nada, sí, ¿Y pero cuánto muy bien, la verdad es caminasteis? que ¿A muy- cuánto estabais de distancia? Pues estábamos a 1 hora y media caminando. Joder. Pues eso sí que es Qué empezar buena bien el manera. año. Efectivamente, macho. Menos mal que tenías 6 uvas en el bolsillo para tener fuerzas. Pero íbamos haciendo paraditas, ¿sabes? Es decir, hacíamos una paradita y nos tomábamos una cerveza, buscábamos bares donde se hubiese cerveza. Entonces íbamos una paradita, cerveza y kebab. Otra paradita, cerveza y kebab. Y así fuimos llegando poquito a poco, casi al amanecer, llegamos a Sultán Hamed. La verdad es que una experiencia muy poco recomendable. Muy bien. Bueno, pues tenemos un montón de protagonistas. No sé si a alguno de vosotros le ha pasado alguna cosa. En Chile todo bien. Tú todos esos días todos tranquilos y bien. Reyes me dijiste que no se celebraban, o sea que... Pero por cierto, Bueno. me han dicho que Melchor, Gaspar y Baltasar pasaron por tu casa y te dejaron un par de cosas para mí. Sí, exacto. Bueno, esa la vamos a comentar fuera del programa porque sí, te voy a llevar un par de cosas que me encargaste y que bueno, pues son unos temas No cuentes, que es sorpresa, que son de los Reyes. Solamente temas automovilísticos y lo que sí que yo te las llevo encantadísimo de la vida. Pero te voy a cobrar el exceso de equipaje. Porque ¿Por qué? los cacharritos, te lo juro, o sea, pero bueno. ¿Son enormes o qué? Pero no puede ser, sí, si eran pequeños. Eran pequeños, eso fue el año pasado. Madre mía. Así que, pero bueno, sí, no, aquí como tú dices, no se celebran los Reyes, en mi caso sí los hemos celebrado y a mi casa sí que han llegado, aparte el regalo de Ponseti, pues algunas cositas mías. Aquí en Chile se celebra Papá Noel, Santa Claus, como queramos llamarlo, el 24, y bueno, pero bueno, en mi casa los Reyes Magos han llegado y algo han dejado, así que tú recibirás, eso sí, a mediados de marzo, tus Reyes Magos. Joder, a mediados de marzo, joder, los Reyes, qué lentos Finales, son en Chile. Finales, perdón. Qué lentes son los chiles en Chile. Una noticia de actualidad. Venga, y me voy a los protagonistas. Va. Nada, tardo un minuto. Ya que Chema decía que estaba enfrente a África, recordad que cuando estaba en Indonesia comentamos que Indonesia al año que viene, es decir, este 2026, iba a cambiar la capitalidad, si iban a ir a la isla de Borneo. Bueno, pues Obiang, el presidente de Guinea Ecuatorial, ha decidido hacerlo ya. Y desde ya la capital de Guinea Ecuatorial ya no es Malabo, sino que es la Ciudad de la Paz. Así que, bueno, para aquellos que coleccionen capitales... ¿En Bolivia? ¿Ha puesto la capital de Bolivia? No seas mala gente, Chema. Al norte, en Malabo, y bueno, documentándome un poquito, ha habido un montón de países, sobre todo africanos, que han cambiado la capital y algunos se plantean hacerla como Nairobi, que en 1963 tenía 360.000 habitantes y ahora tiene 5 millones. El Cairo y algunas otras megaciudades están planteándose cambiar la capitalidad. Pero el hecho es que Malabo ha dejado de ser capital de Guinea Ecuatorial y es la ciudad de la paz. Pues ¿Es así. una ciudad nueva o...? No, deja, que va a ser una ciudad nueva. ¿Es la de siempre o no? No, es una ciudad nueva. O sea, ¿la han construido o no? Sí, lo que intentan cambiar todos estos países que deciden cambiar la capitalidad es, bueno, impedir que sigan aumentando población, llevarse pues ministerios, temas administrativos y tal y cual. En algunos casos, los malpensados también dicen que por la propia seguridad, evidentemente esto se hace en países con unas características políticas muy particulares, y cambiar la capital, como pasó en Birmania, en Myanmar hace años, pues porque, bueno, acondicionan de nuevo, están más protegidos, el presidente, etcétera, o sea que, bueno, no todo es tan altruista como parece, pero sí es una nueva ciudad creada de la nada y donde, bueno, pues como digo ya, los que vayan a la Ciudad de la Paz visitarán la nueva capital de Guinea Ecuatorial. Bueno, pues a partir de ahora vais a escuchar el susurro del fuego, el día que se perdió la cordura, el día que se perdió el amor, bueno, muchas cosas vais a escuchar ahora y sobre todo vais a escuchar a Javier Castillo, que nos va a contar cómo es su vida de viajero por el planeta o de aventurero, ya veréis.
En Ser Aventureros hablamos con uno de los nuestros. Ya sabéis que esta sección que arrancamos en septiembre del año pasado está arrasando y que nos traemos a amigos, pero directamente. Esta es la excusa perfecta para charlar con amigos que viajan mucho, que son parte de nuestra profesión y que les va bien, mal, regular la vida. A este le va muy bien. Doy fe de ello, que Javier afortunadamente tiene tanto talento que puede acabar con el planeta. No sé si habéis leído cualquiera de sus novelas. Desde el 2017 yo tengo la suerte de conocerlo, cuando arrancó El día que se perdió la cordura, luego llegó El día que se perdió el amor, luego todo lo que sucedió con Miranda Juff, La chica de la nieve, El juego del alma, El cuco de cristal, La grieta del silencio, y hace nada, en octubre del año pasado, El susurro del fuego, que es la que hoy en día está arrasando. El tío, aparte de escribir maravillas, es un tío que viaja por trabajo, pero también de disfrute, de gozar, y que ha pasado más frío que todos nosotros juntos estas Navidades, porque solo a él se le ocurre irse bien al norte, ahora nos lo contará. Javier Castillo, ¿qué tal estás, amigo? ¿Cómo va todo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Y no he dicho que en Netflix arrasan tus series, las series basadas en tus historias, pero también. Oye, ¿qué tal El susurro del fuego? Que estaba leyendo estos días, que por cierto, todo gira en torno a las islas, a las Islas Canarias. Estaba leyendo estos días que para Navidad ha sido complicado encontrar libros, que estabas vendiendo como churros, tío. Ha sido alucinante, de verdad, una acogida y abruma, de verdad, porque yo siempre publico novela como en primavera, y este año he publicado a final de año, y teníamos como previsiones de ventas y demás, lo típico de que la editorial imprime, tú lo sabes, ¿no? La editorial imprime lo que cree que se va a vender, que hay en todas partes, y era imposible, era imposible conseguir un ejemplar porque se agotaba en todas partes. Y yo no paraba de recibir fotos, de verdad, todos los días, oye, no quedan libros en no sé qué, no quedan libros en tal provincia, no quedan libros en todas, tal, y todo el mundo me mandaba fotos de los expositores sin libros. ¿Cómo lo consigo? Parecía, más que un libro, parecía el muñeco Turboman de la película, no sé si te acuerdas, de Arnold Schwarzenegger intentando conseguir el Turboman para su hijo en Navidad. Oye, da mucho vértigo, porque claro, no es lo mismo ser Javier Castillo, que no me interprete nadie mal, que ser José Antonio Ponseti a la hora de vender libros. Entonces, claro, tío, tú siempre lo hemos hablado, la presión de, joder, ya llevas 8 y a cuál más exitosa, y cada vez que escribes yo me imagino que debes cerrar capítulo y decir, bueno, ¿y ahora qué? Con esta vamos a ir ¿cómo? No hay tanta presión, fíjate, no hay tanta presión en el sentido de a ver qué tal va a funcionar, si venderá más, si venderá menos. Fíjate, no pienso nada en eso, sino pienso de que a la gente que me lee y que le gusta algo, le ha gustado alguno de mis libros, que cuando lo lea lo único que piense es me voy a perder en otro lugar y voy a intentar resolver un misterio único que no he leído en ningún lugar, una historia que no me suena de nada, y que el libro le absorba tanto que le atrape, ¿no? Y yo creo que eso sí sé conseguirlo. Luego te puede gustar más el libro, te puede gustar menos, pero fíjate, no tengo ya esa presión de a ver qué cuento, ¿no? Yo creo que sí es verdad que la profesión de escritor se vuelve más difícil cuanto más publicas y cuanto más original intentas ser y alejarte de ti mismo. Claro, porque ¿cuántos millones llevas vendidos de libros? ¿O millón y...? Claro. ¿Cuántos? No sabría decirte. En España la cifra que estamos dando es 2,5 millones, pero claro, eso es solo España. Claro. Luego está el resto del mundo. 90 países, claro, son 90 países. Es verdad que no en todos los países, pero no igual que en España, porque es como mi mercado natural, ¿no? Claro. Pero luego se publica en 90 países, en 30 idiomas, casi 26, 27 idiomas. Es una auténtica locura, y la verdad que es súper agradecido, y eso me permite viajar un montón. Me permite... Venga, vamos a los viajes, que a mí yo quería llegar a ese punto. Lo primero, cuéntale a la gente dónde te has ido estas Navidades y el frío que has pasado. Yo soy muy familiar, yo al margen de tener esta cabeza oscura, de tramas oscuras, yo soy muy familiar y siempre hago como viajes para los niños. Y este año que tengo a mi hija mayor, tengo 3 hijos, a mi hija mayor, a Gala, tenía 8 años, nos hemos ido al Polo Norte a conocer a Santa Claus estas Navidades, y
te aseguro que mi Pingu ha pasado más frío. No, en Andalucía decimos mucho Pingu, ¿os acordáis del pingüino Pingu? Pues yo he pasado más frío que Pingu estas navidades porque ha sido alucinante. Estábamos a menos 30 grados en Saariselkä, que es un pueblecito diminuto al norte de Finlandia, en el círculo polar ártico. Y ha sido increíble, ¿eh? Yo de verdad, yo pensaba que iba a pasar frío, iba como mentalizado de pasar frío, pero es que no lo concibes. Trayectos de 5 minutos fuera de la calle era como, ¿qué está pasando? Es que se te congelaba la punta de la nariz, es que era una cosa surrealista, ¿no? Qué gracia. Bueno, están José Luis, Ángel y Chema todos con ganas de preguntarte un montón de cosas. ¿Quién empieza? A ver, con orden. Espera, venga, empiezas tú, Ángel, y luego voy con José Luis y termino con Chema, va. Yo tengo un par de preguntitas, volviendo un poco a la parte anterior, a la literatura. Sí. Te quería preguntar, ¿cuál crees tú que ha sido la clave ya no de éxito, de super éxito? ¿Qué crees tú que ha sido lo más importante que has hecho? ¿Cómo ha sido ese boom? ¿Por qué ha sido? Pues fíjate, inicialmente con mi primera novela ya fue como chocante porque era una novela como que suponía como una bengala al cielo y era como tan distinta a todo lo que había, es El día que se perdió la cordura, y son 86 capítulos, 86 giros. En cada capítulo la historia es una historia de amor, pero en realidad es un thriller de suspense que arranca con un hombre caminando desnudo con la cabeza de una mujer y dices, esto no puede ser una historia romántica, pero es una historia de amor en realidad. Y era tan distinta a todo que a la gente le fascinó, ¿no? Y luego con cada uno de mis libros, cada uno tiene un motivo en realidad, ¿no? Y yo creo que el secreto está... Yo creo que aquí los que somos de España escribimos, o al menos de... Fíjate, ya no solo de España, fíjate, el Mediterráneo, tenemos como un estilo de contar historias como más cálidas, con los personajes con emociones muy fuertes y al mismo tiempo muy expresivos. No es ese thriller nórdico que fue en tendencia durante un montón de años, en el que los personajes eran muy fríos, distantes, apenas expresaban lo que sentían. En mis libros prácticamente se nota la emoción en cada uno de ellos, notas que están completamente rotos, aunque yo ubico las historias en Estados Unidos, fuera, salvo esta última, El susurro del fuego, pero son libros que obviamente te atrapan desde el inicio, pero están contados con una sutileza y una emotividad y no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como un baile de emociones durante toda la historia que no suelen tener los thrillers que están al uso, ¿no? En el que, por ejemplo, los thrillers americanos son más de pasan muchas cosas todo el rato, explota un coche, luego hay una persecución, luego aparece un cadáver mutilado en un lugar, pero los personajes pasan como muchísimas cosas, pero luego los del norte de Europa, del thriller Domestic Noir que se llama el Domestic Noir no, pero el thriller nórdico de Jon Esbo, Camilla Labbert, el de Stieg Larsson, son como más fríos, ¿no? Todos los personajes como que se guardan todo. Claro. Y este thriller mediterráneo ha sido una corriente ahora que está funcionando muy bien por todas partes, y yo creo que nuestra manera de contar historias desde aquí encaja muy bien con lo que la gente busca, ¿no? Es conectar con personajes de un modo como muy particular y con esta visión tan única de contar historias. A ver, José Luis, que ya le tocará la segunda ronda. Yo quería preguntarle a Javier y volver a los viajes. Sí. Bueno, sabemos muchas veces que las estrellas de la música, deportistas, tienen sus manías, sobre todo en los viajes profesionales. En tu caso, pues las presentaciones del libro. Imagino que esa es una parte, no sé si ingrata o grata, pero luego tener que hacer presentaciones por mogollón de ciudades, hoteles. A veces yo creo que no sabrás si estás en Ciudad Real o estás en Barcelona o estás en Sevilla. ¿Tienes manías? Es decir, ¿es desde los que quiere una tarta de queso en el hotel, que el agua tenga tanta temperatura? ¿Eres maniático o no? Yo soy la persona más simple del mundo. La única manía que me he reconocido que yo creo que me pasa, pero de manera como obsesiva, cuando llego a un hotel me empiezo a obsesionar con cómo se apagan las luces de la habitación y me tiro... ¿Pero qué me dices? Mis primeros 5 minutos en la habitación empiezo a pensar, a ver, ¿cómo se apaga esa lámpara de allí? ¿Cómo se apaga esta de aquí? Porque en cada hotel es un misterio y como que esos primeros 5 minutos yo descubro cómo es la habitación solo probando las luces. Digo, vale, esta apaga, esta, venga, luego. Y lo pruebo de nuevo todo para cuando llegue por la noche, después de la firma, cansado y tal, como que no llegue a la cama
me meta en la cama y apague una y no se apaguen, ¿sabes? Como que me quitan las... que no sé si os ha pasado, no sé si os pasa que llegáis al hotel y decís, pero esto cómo se apaga la luz y se te queda ahora la de la... Bueno, a mí me pasa y creo que a vosotros también con las duchas. O sea, no hay una ducha igual en ningún hotel del mundo. Cada Creo que ducha nos pasa a todos lo mismo, ¿eh? Te sale el agua fría y de repente giras y empieza a salir de la ducha Y del te suelo de abraza. arriba. Efectivamente. Chema, te toca. Bueno, primero una anécdota y luego una pregunta, porque dice que si nos ha pasado, y en primavera, en otoño, viajé de guía con un grupo de la agencia en la que trabaja José Luis también y tal. Entonces, una clienta en Uzbekistán a las 2 de la mañana me despertó diciéndome, oye, Chema, por favor, es que me he levantado a hacer pis, he encendido la luz y al volver a la cama no consigo cómo apagarla. ¿En serio? ¿Puedes venir a ayudarme a apagar? No sabía Pero cómo escucha, apagarla. eso suena a rollo raro, ¿eh? Que una clienta a las 2 de la mañana... No sigas, Chema, no sigas. Claro, no le des ideas a Javi para el próximo libro, porque... Lo que puedo contar es que llegué, apagué la luz y me volví. Bueno, eso es lo que tú dices. Muy bien. Bueno, y luego la pregunta. La pregunta es, ¿hay alguna de las tramas, de las historias que has contado que haya surgido como consecuencia de un viaje o de una estancia en una ciudad, en un lugar? Precisamente la última, El susurro del fuego, es mi primera novela ambientada en España, todas están en Estados Unidos, y es la primera ambientada en España porque surgió a raíz de un viaje que hice yo a Canarias y la trama, el inicio de la historia es tal cual aparece en la novela. Yo estaba de vacaciones con mi familia en Tenerife, en Puerto de la Cruz, y paseando por allí de repente una pareja de turistas, eran turistas alemanes, una pareja eran jóvenes, al chico le dio una bajada de azúcar. Y en ese momento nada, lo atendimos, le dimos un refresco, intentamos que se recuperara, pero no mejoraba y se lo llevó una ambulancia al hospital y empecé a pensar, ostras, hay que ver, esta pareja que venía aquí de viaje con todas las expectativas del mundo, ahora acaban en el hospital, todo un día perdido tal, y empecé a imaginar, oye, ¿y si esta pareja no fuese una pareja que está, ¿sabes?, que viene de luna de miel o lo que sea, sino que son hermanos? ¿Y si esa bajada de azúcar, en lugar de una bajada de azúcar, es de defensas? Porque venían aquí a celebrar algo, venían a celebrar el final del tratamiento de cáncer de él. Y ahora tiene esa bajada de defensas, lo tienen que ingresar en el hospital. Y pasa allí 3 días. Y al tercer día, cuando van a salir, y su hermana iba a ir a recogerlo, ella no aparece por ningún lugar, y no responde a las llamadas, y su móvil la ubica con la aplicación esta de buscar del iPhone, la ubican en la colada de lavas negras del Parque Natural del Teide, y empecé a crear la historia a raíz de ese viaje y la verdad que es una novela muy distinta a las anteriores mías porque es mucho más emocional, mucho más trascendental, creo, y al mismo tiempo tiene una fuerza alucinante, pero surgió de ese viaje en familia. Además fue como divertido, como yo estaba como vestido de bañador, comiéndome un helado, los niños peleándose allí, intentando que quieren el sabor otro, y yo allí pensando, ostras, que tengo la historia, tengo el inicio de la trama, puedo crear el punto de giro en este momento, y empecé ya, y esas vacaciones, que pasé 11 días en Santa Cruz, fueron literalmente, de verdad, pensando cada lugar de la trama, cada sitio. Íbamos a un nuevo pueblecito y yo ya estaba pensando, vale, pues aquí iban a venir, iba a pasar esto, iban a recorrer el camino por aquí, y yo ya estaba imaginando esa historia, así que de ese viaje surgió. Qué gracia. Venga, Oye, Javier, dale, segunda ronda, va. Dale, Ángel. Sí, le quería preguntar a Javier, cuando viajas por primera vez a un país, ¿lo llevas todo, llevas mucha información? ¿Qué es lo primero que te gusta conocer, explorar, etcétera, etcétera? ¿Cómo organizas eso tú? Lo hago intento buscar mucha información de antemano como para ir mentalizado de lo que necesito, y lo que siempre intento lo primero que hago siempre es intentar como descargarme la aplicación que tenga en ese país de taxis, que me la descargo de antemano porque en cada país tienen una. Luego siempre voy como muy seguro de las 2-3 mejores sitios como para comer que haya por la zona y demás. Y luego lo que hago, que me gusta mucho, es preguntar siempre en los hoteles, ¿sabes? Cuando me quedo en un hotel siempre voy como preguntando además a todo el mundo. Además, yo soy el típico turista preguntón, y cuando me cruzo a alguien por la calle digo, oye, y me intento pararme a hablar. Suelo como dejarme llevar, pero siempre tengo como la aplicación de taxis, porque es como
el salvavidas, y porque llegas a un sitio, de repente llegas a un aeropuerto y no hay taxis en ese aeropuerto, por lo que sea, es que no hay. Y no, es que tienes que llamarlos, y de repente van con una aplicación de taxis y tal, eso como suele ser como la sorpresa. Y luego eso, ¿no? Yo soy de ir preguntando y voy descubriendo la ciudad, y es verdad que en cada lugar más o menos ya conocer lo importante que hay que ver y demás, como de turismo, pero es como mi primer paso siempre es como conocer ese entorno como lo más importante, y luego intento también, fíjate, antes de viajar también lo que hago mucho es intento leer que 4 o 5 autores hay importantes como en ese país, que por si acaso no conozco alguno, intento como buscar el libro y conseguirlo para también ir conociendo ese mundo literario de cada país que tiene su cultura propia, y que muchos de esos libros nunca llegan a España, ¿no? Y si te enteras y los conoces y tal, muchas veces sí consigues la traducción a inglés o a español, sí cruzas los dedos. Pero sí, intento como ir de antemano un poco con el taxi, sobre todo. Qué bien. José Luis, segunda ronda, sí, venga. Yo le quería preguntar a Javier, nos decías que la mayoría de tus libros están ambientados en Estados Unidos, que bueno, ahora se ha ambientado uno en Canarias, en España, pero ¿hay algún territorio, le conozcas o no le conozcas, que dices, joder, pues ahí me gustaría ambientar uno de mis próximos libros? Bueno, a mí me encantaría ambientar uno en Europa, pero fíjate, no en un lugar concreto, sino una novela como europea, ¿no? Novela en la que viajen los personajes, por cualquier motivo necesiten información de distintos puntos de Europa, y eso siempre he pensado en cómo conectar una historia de ese tipo. Tengo una novela que estoy escribiendo que es infantil, fíjate que no tiene nada que ver con mi mundo de thriller oscuro de suspenso, que estoy escribiendo con mi hija, y los personajes viajan por toda Europa y es una pasada, es súper divertido, y quiero hacer eso mismo, pero a nivel con una historia que sea mucho más trascendental, que no solo este crimen local que es muy importante para las personas del lugar, ¿no? Sino que una novela que requiera ese viaje internacional de descubrir algo mucho más grande que algo pequeño o local de un entorno, ¿no? Y siempre pensaba en una novela que tenga Bruselas, que incluya un pueblo de Inglaterra, que luego vaya a la Toscana italiana. Ese tipo de novelas me fascina, y algún día creo que la escribiré, porque tienen esa riqueza y esa variedad de que en cada paso en el camino es un nuevo desafío, ¿no? Porque de repente tienes que descubrir, a ver, ¿cómo me muevo por aquí? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué tengo que descubrir? Y la verdad que quiero escribir una que no sea un lugar concreto, sino que sean varias ciudades con distintas culturas, sobre todo. Venga, que estamos terminando. ¿Viaje en puertas? ¿Tenemos algo o qué? Bueno, el siguiente que tengo, acabo de volver de Laponia, que he pasado más frío, que de verdad, exagerado, y ahora hemos intentado... ¿Pero ha valido la pena o no ha valido la pena el viaje? Ha valido la pena, la pena. O sea, lo recomiendas, frío aparte. Conocimos a Papá Noel, hicimos las motos de nieve... Bueno, ¿Te habló de mí o no, Papá Noel? Sí, un paseo con raquetas de nieve en mitad de la noche, caminando por el bosque, que me fascinó, que fue increíble. Increíble, de verdad. Sensación de 3-4 horas andando en mitad, además de noche, pero que se ve todo porque la nieve refleja la luz de manera alucinante, y me fascinó. Y ahora vamos en febrero, mi intención es ir a Panamá, buscando todo lo contrario, playa, sol, y también porque tengo una amiga panameña que nos ha organizado allí un tour para enseñar a Panamá, nunca he estado, y la verdad que tengo muchas ganas. Iremos a las islas al norte, que se llaman las islas de San Blas, nos quedaremos por allí también, así que tiene muy buena pinta, ¿verdad? Ya te contaré, porque en Panamá yo he ido muchísimo, tengo una muy buena amiga, sí, y es más, tengo un pedacito de tierra en Panamá, algún día te contaré esa historia. ¡Guau! Ostras, no sabía. Igual ahí empieza una novela, mira lo que te digo. Oye, sí. Yo me llevo el ordenador. Eso sí, ya te conozco. No lo dejas ni para dormir. Pues, oye, Javier, ha sido un gustazo y un placer tenerte en la sección un ratito con nosotros. Todos los éxitos del mundo, que sabemos que está funcionando, pero como un avión, el del Susurro del Fuego, que es la última. En Netflix te viene otra serie, ¿estás ahora en cuál? Porque ya tengo un lío yo contigo. Acabamos de hacer nada, estrenamos en noviembre, en octubre, 14 de octubre, estrenamos El Cubo de Cristal, sí. El Cubo de Cristal, que arrasó también y funcionó muy bien. Y nada, ahora de momento está todo en el aire, no hay nada en proceso. Hay muchas ideas y muchas maneras de ver qué siguiente paso damos, pero
de momento está todo en el aire. Y si lo hubiera tampoco lo puedo contar, así que es lo mismo. Amigo, Es lo mismo. un beso enorme, recuerdos en casa, a la familia. Cuídate Mucho y gracias por tu tiempo. Chao, José. Hasta luego, chao. Gracias. Javier Castillo, hoy en Ser Aventureros, en uno de los nuestros. Mínima pausa y seguimos. Tell me why everything turned around. Packing up, jacking up, so you wanna do. If I could, baby, I'd give you my world. Open up, everything's waiting for you. You can go your own way, your own way. You can call it another lonely day. You can go your own way. El humor está en la SER. Sí, vale, queda claro que no te llaman el Robert Redford de Tudela por el aspecto físico, ¿no? No, ¿Por qué? a ver, soy peluquero y yo les lavo el pelo a las clientas como en Memorias de África. Ahí estamos, en el río. En el River. Lava sí. el pelo en el río. Sí, todo me se ocurrió porque me cortaron la luz y el agua de la peluquería por falta de pago y temas. Claro. Y yo al ver la peli me se encendió la bombilla. Hostia, Digo, sí, claro. coño, al final hemos cerrado la peluquería. Ay, ¿qué dices? Del río, sí, también. Custodio. ¿Y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas? No, chapucilla, Bueno, chapucilla lo que puedas, en el hogar, ¿no? Tira- reformas del baño también, puedo darle de la cocina. Sí. Nada, si algún día necesitas mis servicios, estoy en internet, buscadme, es Robert Reform. Vale, pues nos has colado el chistecito, gracias. Cadena SER, la radio con mejor humor. Oiga, ¿es mía esa camisa que lleva usted? No sé, me la he encontrado en el baúl. Entonces no es mía. Celebro haberles encontrado, pero me hubiera gustado más encontrar mi traje gris. ¿Lo han encontrado? Sí, pero como ocupaba demasiado sitio, lo hemos vendido. ¿Le dieron algo por él? 3.25. Era el mío, no hay duda. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we... Bueno, pues seguimos en este Ser Aventureros. Sabéis que estas semanas, desafortunadamente, nos tocó hablar de aludes, de historias, de gente que ha dejado su vida en la montaña, de pediros precaución, de pediros ir equipados. Y nos venía la historia que ni anillo al dedo, como diría el entendido en esto. Nuria Castán, que os he hablado al principio del programa de ella, que es una snowboarder profesional española, que si veis imágenes de ella vais a flipar, tanto en las buenas como en los tortazos que se pega, porque hay algunas que se pega un tortazo que me lo pego yo y me tenéis que pegar con superglue 3. Bueno, pues Nuria en el 23 tuvo un accidente, no iba sola, estaba aproximándose para una prueba, le cayó una luz y quedó sepultada durante casi 15 minutos bajo la nieve, en donde pensaba que perdía la vida. Hay un documental bestial que lo podéis ver, que está ahora en marcha, ahora lo hablamos con ella, y me parece que es la mejor manera de ilustrar un poco dentro de este programa de Ser Aventureros, con esta audiencia tan bestial que tenemos entre gente que hace actividad, para que comprendáis un poco cómo es ese mundo, ¿no? Cuando las cosas se tuercen y van mal y bueno, y está tu vida en juego. Hola Nuria, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos hoy en Ser Aventureros y por acercarte hasta nosotros. Lo he contado bien, ¿verdad? El accidente fue en el 23. Sí, exacto. Eso fue el 4 de abril del 2023. Era un día más en tu vida, un día normal, sin mayores problemas, entiendo que con tu tabla y dispuesta a competir. Sí, era un día que obviamente era un día normal, pero desde ese día fue un antes y un después en mi vida. Pero bueno, yo no compito en freeride, en el Freeride World Tour, y en estas competiciones
quiero decir, fue debajo de un evento en el cual había un equipo de seguridad, todos los profesionales, organización, etcétera, y pues incluso cuando está todo que parece controlado, incluso pueden pasar este tipo de cosas, porque al final el freeride es un deporte, pues es un deporte extremo, ¿no? Que estás fuera de las zonas esquiables, estás descendiendo pues una montaña y hay que tener en cuenta todas las cláusulas que le diría yo, que cuando sales a una montaña al final es como firmar un contrato que por mucho que no te hayas leído las cláusulas no significa que quedas exento, ¿no? Y es importante saberlas. Pero yo también te diría que creo que lo más importante es saber cómo prevenir y reducir el máximo de posibilidades para que no llegue a pasar eso, y si pasa, cómo reaccionar. Porque tú reaccionas de alguna manera, a ti te cae la lute es descomunal porque es enorme, creo, y a partir de ahí quedas sepultada, no sé si pierdes conciencia o no, o estás todo el rato consciente, y qué pasa por tu cabeza cuando te encuentras, no sé si rodando entre la nieve o ya sepultada. Bueno, a ver, como deportista profesional y freerider, es el peor miedo que todo el mundo pues no quiere llegar a ese extremo, obviamente, y a mí eso me pilló bastante de sorpresa, porque al final, pues, bueno, te dicen que es seguro, que puedes hacer la aproximación, porque se trataba de hacer la aproximación para llegar al start, donde tenía que competir ese día, y yo estaba más centrada en la bajada que tenía que hacer en la competición, ¿no? que en la aproximación en sí, cuando fue un buen aprendizaje de que al final tienes que estar en cada paso que das en la montaña presente, y era un día pues que eso era súper temprano, a las 8, ni siquiera eran las 8 de la mañana, y es el día la número 4, y quiero decir que normalmente la salud es uno de los porcentajes que aumenta pues las posibilidades de salud es cuando haya pasado más horas durante el día, Claro. soleado, etcétera. Eso, todos los porcentajes que diría para que se van sumando, que llegue el momento álgico de que aparezca una luz, yo no lo tuve ese día. Fue todo de estas cosas que nunca pasan hasta que pasan. Yeah. Y a mí me hicieron el safety en una competición, te hacen el chequeo de seguridad, donde tienes todo el material de seguridad, que es la arba, la pala y la sonda, la protección de espalda y el casco, y justo fue después de ese chequeo donde teníamos que descender como una cara para luego aproximarla por detrás de la montaña del Bec de Ros, y era la cara sur del Montfort, a unos 3.300 metros de altura, bastante alto, y hice 2 giros y empecé a romperse, pues eso, una cicatriz, una placa de 1,5 metros de altura, que era muy grande, y en ese momento pues yo básicamente estaba dentro del corte. Entonces una vez estás dentro no puedes como salir como tal, y fue una sensación pues de estar descendiendo como una cascada con rocas, como si fueras otra roca, otro árbol más que está pues cayendo, y intenté aguantarme por los bloques, porque al ser un bloque bastante alto, al principio me aguanté encima, pero hubo un momento que de uno de esos saltos pues me sepultó, y la longitud de distancia fueron unos 400 metros, bajé toda una montaña, y yo pues después, cuando se creó el silencio, era consciente de que estaba enterrada, y que lo primero que me pregunté era que si alguien la había visto, y después lo único que puedes hacer en estas situaciones es mantenerte calmado, aunque parezca algo como fácil de decir. Obviamente intentas excavar, pero en ese tipo de aludes era un tipo de placa de viento, porque justo la noche anterior había hecho viento y había acumulado muchísimo más nieve encima, y era
una placa dura, es decir, que la nieve cuando se paró la luz se endureció. Y yo, pues, cuando estaba enterrada tenía posición muy incómoda y no podía moverme en absoluto, no podía abrir la caja torácica, era muy horrible, la verdad. Una experiencia que obviamente es una experiencia traumática y que bueno, no podía respirar. Entonces, te puedo empezar aquí a decir 1000 detalles, pero creo que con esto es más que suficiente. No, yo creo que has hecho una buena fotografía. Te quieren preguntar todos, Ángel, José Luis y Chema, así que vamos a ir por turnos. Venga, Ángel, empieza tú y luego voy con José Luis y termino con Chema. Yo quería hacer primero toda mi admiración por Nuria y la quería hacer 2 preguntas en una. Una, Nuria, ¿cómo llegas a este deporte? ¿Cómo se llega a este deporte, que es un deporte evidentemente de riesgo y de mucho riesgo? ¿Y cómo vuelves después del accidente? ¿Cómo sacas la fuerza y cómo vuelves? Porque supongo que todo eso tiene un proceso de volver a poder subirte a la tabla y volver a iniciar, etcétera, etcétera. ¿Cómo has vivido todo eso? Sí, bueno, a ver, son 2 preguntas muy diferentes. La primera, yo es que yo soy de un pueblito al lado de Reus que se llama Almoster, no sé si lo conocéis. Pero... Yo sí. ¿Sí? Sí. Yo soy nacido en Barcelona, pero conozco ese pueblecito de Reus, sí. Sí, pues yo soy de allí, es decir, que vengo más cerca de la playa que de las montañas. Sí. En sí nací en Barcelona, pero toda mi vida estaba allí. Entonces, pues esto de que iba con mis padres y con mi hermana de vez en cuando, pues muy a lo turista en los Pirineos, poquito a poco, y primero empecé esquiando, de hecho. Que luego me pasé a los 8 años haciendo snowboard. Pero esto que ves que tus padres ven que les gusta este deporte y cada vez pues van creciendo más las veces que iba los fines de semana, que si ahora clubs, que no sé qué, que si ahora entrenador, y pues como que aquel que dice, tuve la suerte de tener pues unos padres que vieron eso, que quisieron apoyarlo, que mis padres trabajaban en Telefónica, o sea, son unas personas currantes de toda la vida y... Bueno, pero ahí estás tú, que eso es lo importante. Sí. Claro. Y no, quiero decir que si no fuera por ellos no sería quien soy hoy, ¿sabes? Claro. Eso está clarísimo. José Luis. La otra, sí, que eran 2 en una, perdona. Sí. La otra pregunta, ¿cuál era? Que ya me he olvidado. Claro. La otra pregunta es cómo ha sido tu regreso después del accidente y tal, cómo has vivido todo eso, porque supongo que habrá que superar una serie de... Pues bueno, no sé si de miedos o de... Sí, claro, un trauma, una situación postraumática, sí. Es una situación complicada, supongo, muy complicada. Sí, no. Ahora parece todo que está fácil y que no pasó nada, pero yo recuerdo que fueron uno de los peores momentos de mi vida, porque después de una situación así, que es muy drástica, que estás entre vida o muerte... Aparte de ser una experiencia traumática en sí, sino de estar tan cerca de la muerte, ¿no? Yo paré todo. No podía... porque es que tuve estrés postraumático, claro. Entonces no podía hacer nada. Tuve que parar de entrenar, no podía dormir, no podía trabajar, no podía ni responder un mensaje de WhatsApp, para que os hagáis una idea. Uh-huh. Cualquier cosa, mi cerebro estaba en un estado de alerta y alarma de supervivencia que no podía gestionarlo, ¿no? Ni las emociones, ni nada, ataques de pánico, etcétera. Por suerte, yo empecé a hacer psicología y a trabajar con una experta en trauma desde muy pronta, desde el primer mes que me pasó. Y eso la verdad que me ayudó muchísimo, claro. Es que sí. Muy Tuve bien. 6 meses con este estrés postraumático y luego hacer pasos pequeñitos, poquito a poco, de no querer ir a mirar el paso 20 cuando no he hecho ni el segundo paso. Qué bueno. Sí, José Luis. Sí, Nuria, yo te quería preguntar, evidentemente, como decía Ponseti, pues eres profesional, por lo tanto te dedicas al mundo de la montaña. Desde Ser Aventureros estamos muy contentos que la montaña y los deportes de riesgo y de aventura se hayan popularizado, pero también nos preocupa esa popularización. Tú como profesional, ¿qué le dirías a la gente pues que empieza a salir a la montaña, que empieza a hacer barrancos, que empieza a bucear? Es decir, no nos ponemos en tu caso profesional y que lo de la luz
pues has tenido mala suerte y luego buena suerte, sino esa popularización y que la gente muchas veces no es consciente, y lo hemos comentado y con esto termino la pregunta, que suben al Aneto en zapatillas o en chanclas. Nosotros nos hartamos de recomendar prudencia, hablamos con la Guardia Civil, con rescates, pero tú que vives la montaña desde muy dentro y profesionalmente ya has tenido una situación, como dices, postraumática, lánzanos un mensaje de serenidad y de, bueno, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Claro, a ver, es que aquí hay varios temas, porque hay gente que sinceramente no tiene de entrada conocimientos de qué pasos hay que hacer ni qué hay que tener en cuenta, y esto del Aneto es que pasa cada año, porque el Narcís Vila, que es uno de los guías de montaña que hace expediciones al Aneto que conozco y tal, y siempre me dice que siempre hay gente que hay que ir con el helicóptero, etcétera. Y la verdad que es un tema que se puede prevenir con controles, con gente que esté allí, pero claro, al final es que la montaña, esto no es como estar en en Barcelona y hay gente allí, pues yo qué sé, limpiando la carretera, controlando todo. La montaña, pues no puede haber una persona controlándote, claro, vigilando, claro. Ahí, claro. Nuria, dime, no, perdón. Lo que sí que quería decir, y está claro que es importante, que siempre lo digo, es tener todos los conocimientos necesarios para prevención y reducir el máximo el riesgo. Es decir, mirando el boletín de aludes, de nieve, cuál es el grado de riesgo del día, cuál es el tiempo, la predicción del tiempo, qué material tengo hoy para hacer, qué es lo que voy a hacer, si es el material adecuado, si no, con qué grupo voy, ¿no? Cómo voy a gestionar con el grupo, el análisis de las aproximaciones, qué camino voy a coger, dónde voy a ir, nutrición, hidratación, ¿no? Todas estas cosas que parecen como tonterías, pero que es muy importante. Nuria, no tenemos tiempo para más, pero nos ha encantado tenerte un ratito y creo que has ayudado a mucha gente a entenderlo mejor. Por cierto, que si queréis ver más Inner Fight, el documental que se presentó en noviembre de 2025, es un mini documental francamente espectacular y, por cierto, para que veáis el tipo de persona que es Nuria, fue subcampeona del mundo en el 2024, o sea, superó todo, remontó y llegó a ese subcampeonato. Querida, un abrazo enorme y feliz día. Gracias, un abrazo, chicos. Un beso, Gracias, hasta luego. Nuria. Mínima pausa y seguimos. Antes de la pausa, recordaros que con el nuevo Jeep Avenger de North Face Edition, cualquier lugar puede ser el comienzo de una aventura, ya lo sabéis. Tiene tracción total, llantas de 17 pulgadas, se adapta a todos los terrenos sin renunciar a ese diseño único que tiene, que es espectacular. Tecnología híbrida de 48 voltios, cambio automático, recarga automática mientras conduces. Descubre la gama Jeep Avenger con condiciones de financiación exclusivas. Entra ya en jeep.es. ¿Dónde hay que entrar? Yo qué sé, José Luis, ¿dónde hay que entrar? Pues está fácil y claro, en jeep.es. Pues ahí está, jeep.es. Ser Historia con Nacho Ares. Viajamos a una de las épocas más bollantes de la literatura. Tuvimos grandes genios como José Zorrilla, ¿no?, en Valladolid, o Mariano José de Larra. José Zorrilla se hace famoso gracias a la muerte de Larra. Pero sí, efectivamente, Mariano José de Larra creo que es un poco el prototipo del romántico, ¿no? Y sus artículos pues, se han convertido en un referente de esa sociedad. Nace y vive en un mundo político absolutista de Fernando VII. Luego va cambiando, ¿no? Luego se va haciendo liberal. Pero él mama un poco ese tipo de doctrinas que no le hacen ningún bien y que luego pues ya verás que se mete en muchos conflictos porque como joven y rebelde y disco loquera, pues se va metiendo de charco en charco y de fregado en fregado. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. Recta final, últimos minutos y por lo menos que hablemos. Hoy no hay ni sección de Chema, pero es que hemos tenido un programa espectacular de protagonistas. A ver, José Luis, tu libro.
Pues mira, nos vamos a un libro ya, bueno, no es reciente, pero en cualquier caso es actual, muy actual, y nos vamos a El tren a través de la nueva ruta de la seda. Está escrito por Guillermo Abril, que es corresponsal del País en China desde noviembre del 2024, y está publicado por la Caja Books. Un apunte pequeñito: cuando la terrible dana en las inundaciones de Valencia, la Caja Books, que es una editorial que precisamente tenía sus almacenes en esa zona, perdió montón, centenares de miles de libros que se echaron a perder. Así que decíamos, no es un libro actual, porque este es un libro que el autor, como decíamos, Guillermo Abril, con fotos maravillosas de Samuel Sánchez, pues es un libro, no es la ruta a la seda de Marco Polo, sino es esa nueva ruta, por eso digo que es muy actual, aunque el libro no lo es, esa nueva ruta a la seda que están implantando los chinos. Y en este caso nos vamos a un tren de mercancías que recorre tras 13.000 kilómetros desde la ciudad de Yiwu, muy cerquita de Shanghái, a 2 horas aproximadamente, hasta Madrid. Es un tren solo de mercancías, un tren que recorre esos 13.000 kilómetros en 21 días, que usa 16 locomotoras, que lo dirigen 65 maquinistas diferentes, que efectúa diferentes cambios de vía, y en este caso pues el autor nos va hablando de geografía, de política, de economía, personajes interesantes que descubren los trayectos. El libro, él lo piensa, y con esto termino, en 2019, debido a la pandemia no lo puede hacer, y el libro, la excursión la empieza a hacer en julio del 21, y bueno, pues está 3 semanas de Madrid a Bielorrusia, 2 semanas en Asia Central, 2 semanas en China, así que un libro muy interesante de eso que cada vez está más de moda, que es la nueva ruta de la seda implantada por los chinos y donde muchos países están involucrados. Así que el tren a través de la nueva ruta de la seda, Guillermo Abril, el autor, y fotos de Samuel Sánchez, Caja Books, la editorial. Hasta aquí, Ser Aventureros. Gracias, Ángel Colina. Gracias, José Luis Angulo. Gracias, Chema Rodríguez. Un abrazo. Y a vosotros, sed felices. A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.